viernes, desde que se inició el proceso constituyente, nos dedicamos a conocer más en profundidad algunas materias que están en discusión. Desde que conocemos el texto, la propuesta de nueva constitución, conversamos entonces con especialistas sobre algunos de los temas que están más en las dudas o en las polémicas. Y en este caso hoy conversaremos sobre plurinacionalidad, ¿no es cierto? Que es una materia de la que se ha conversado bastante, se ha debatido, hay cosas que todavía no están muy precisas y nosotros abrimos entonces también los teléfonos aquí para que a través del más 56 988 81 50 17 nos escriban sus preguntas, sus dudas, aquellas que ustedes escuchan que están circulando ahí con los vecinos, con las amigas. Lo vamos a conversar esto con Antonia Rivas, que es abogada, académica UC, doctora en antropología sociocultural de la Universidad de California, experta en materias indígenas, ex asesora también de la Convención Constitucional en esta materia. Voy a saludar a Antonia. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, muy bien. Buenas tardes ya. ¿Y Hola, ustedes cómo Antonia. están? Muy bien, Antonia. Te habíamos entrevistado hace mucho tiempo atrás sobre el convenio 169, ¿no es cierto? Y ahora te vamos a preguntar entonces sobre esto. Mira, y voy a partir leyendo el capítulo 1, artículo 1, principios y disposiciones generales de la nueva Constitución. La nueva Constitución dice: en su artículo primero, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Eso dice la propuesta de nueva Constitución, así que partimos de inmediato, Antonia, preguntándote, ¿qué significa que Chile sea un Estado plurinacional? Bueno, el reconocimiento de la plurinacionalidad significa que al interior de un Estado, al interior del Estado de Chile, no coexiste, o sea, coexisten muchas naciones, ¿verdad? Y le pone fin a esta idea de que un Estado, una nación. ¿Verdad? Esta idea de que solo en Chile convivía una sola nación que tenía los mismos rasgos, las mismas características, las mismas formas de vida, las mismas culturas, se supera y se llega y se consagra la idea de que bajo Estado pueden existir distintas naciones o distintos pueblos, pueblos y naciones indígenas, como lo consagra exactamente el nuevo texto. Ya, ¿y por qué eso no nos fragmentaría? Que es una palabra que hemos escuchado también cuando se levantan críticas a la propuesta de plurinacionalidad. Bueno, ahí se volvió, no solo es el reconocimiento de la existencia de estos pueblos, sino que además es el reconocimiento de que estos pueblos integran el Estado, y integran el Estado en cuanto entes políticos, o sea, participan en el poder, en la vía pública. Pero este ejercicio, y la Constitución lo dice muchas veces, o sea, es un ejercicio que resguarda por dos cosas, por una parte la integridad territorial, que es muy importante, que lo dice varias veces, y por otra parte la unidad del Estado. O sea, lo que superamos es la nación de un Estado, una nación. Ahora tenemos un Estado, el mismo Estado, fortalecido con la presencia y el reconocimiento de muchas naciones. Y si me permite, Lucia, solamente quería leer el artículo 3, ¿verdad? Que es un artículo que a mí me gusta mucho, que dice: Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Perfecto. Y lo mismo, las mismas formas usa cuando habla de la autonomía territorial indígena, que lo vamos a conversar, me imagino, cuando habla de todo en general, de la libre determinación. Siempre la Constitución es muy cuidadosa, porque podemos conversar por qué surgen estos temores también, pero en decir y en resguardar, por una parte, como les decía, la unidad del Estado, o sea, un solo Estado, y por ejemplo lo dice respecto a las autonomías, no solo indígenas, sino a las autonomías regionales, municipales, y también respecto a la integridad territorial. Es decir, Chile va a seguir siendo y es uno solo. Y eso es súper importante, decir que no es la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es la desintegración en muchos países, no es la desintegración del territorio en distintos espacios, sino que es precisamente el reconocimiento, como les decía, de varias naciones en este caso, en un solo Estado que se mantiene unitario y que mantiene su geografía y su territorialidad. Antonia, ¿por qué era necesario poner que Chile era un país plurinacional? ¿Por qué cree que era necesario ese ejercicio? Para mucha gente le molesta. Veía una entrevista a Soledad Alvear en CNN, una de las personas que está como vocera del rechazo, y ella planteaba, por ejemplo, que cada una de estas comunidades o pueblos va a poder tener relaciones internacionales independientes del gobierno de turno. Levantaba ese tipo de argumentos. ¿Por qué cree que era, primero, necesario colocar la palabra plurinacionalidad en la Constitución? Y segundo, si es así el tema de que esta plurinacionalidad también le da muchas libertades a estos pueblos que viven en este territorio.
Te voy a responder al revés, ¿verdad? Dale. Porque yo también vi la entrevista de Soledad Alvear y me llamó la atención que decía que ella en su aseveración original había dicho que iban a tener muchas repúblicas y muchos estados, ¿verdad? Y eso es absoluto y completamente falso y es importante decirlo. Vamos a seguir teniendo un solo estado. Pero, ¿por qué hay temores de la plurinacionalidad? Yo creo que acá podemos explicarlo de muchas formas, ¿verdad? Pero, y por muchas razones, y acá se me sale el lado más antropólogo que abogado. Creo que acá hay un temor importante que sea sustentado, que es interesante, que lo podemos conversar, porque la gente del rechazo además enarbola como su bandera de rechazo a la plurinacionalidad, cuando yo, y lo podemos también conversar, creo que en verdad están cubiertas cubriendo problemas con los derechos sociales, con el Estado subsidiario. Pero bueno, ese es otro tema y es mucho más profundo. Pero yo creo que los temores tienen que ver con como que la palabra agarró un cierto sesgo que no es real en ese sentido. Y que está asociado también a mucho a esta sensación de menosprecio que hay que decirlo, a los países vecinos, ¿verdad? Que, o sea, es un insulto. Ayer había un programa de televisión en que se mencionó 500 veces la Constitución de Bolivia, más allá que a uno no le guste o no le guste, pareciera que no nos queremos como relacionar ni ver parecido a los países de relación, que es Ecuador y Bolivia, en este caso, que consagran la plurinacionalidad. Y hablan mucho del multiculturalismo, y acá es interesante, por ejemplo, que hace el 2018 o los múltiples proyectos de reconocimiento constitucional que se han presentado, hay algunos que decían que Chile era multicultural. Y la derecha los rechazó todos. La derecha decía que Chile no era multicultural, ¿verdad? Que no era intercultural. Y ahora que hay en una evolución, que es un concepto que viene del constitucionalismo latinoamericano, la derecha dice, no somos plurinacionales, somos multiculturales, interculturales. Entonces yo creo que el problema va un poquito más allá y más de fondo que la palabra que se usa. Yo creo que es importante volver a repetir esta idea, que acá lo que se supera no es la idea de romper con la unidad. Yo creo que precisamente es todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que construimos un Estado en base a un ideal muy homogéneo, creyendo que la nación chilena era una sola. Y yo creo que eso hizo que muchos grupos, que los pueblos indígenas, no se sintieran parte del Estado, y eso es causa y parte del conflicto. En cambio, ahora estamos incorporando al Estado y estamos haciendo que sean parte de este Estado plurinacional. Sí, a eso quería avanzar, porque, bueno, es un poco lamentable que tengamos que basar una entrevista en lo que se dice, ¿no es cierto?, en lo que fragmenta o no, vamos a ser desiguales ante la ley, son los indígenas personas privilegiadas, van a pasar a ser personas de primera clase y el ciudadano chileno de segunda clase, que son discursos que se han instalado y que tú, Antonia, usted como académica además y experta en estas materias, tiene la posibilidad de abordar en cualquier momento. Pero quisiera sí hacerme cargo de algunos temores que pudieran ser legítimos también en parte de la población, que no necesariamente está encubriendo su miedo a avanzar en derechos sociales con el Estado subsidiario, pero que sí tiene muy presente hoy lo que está pasando, por ejemplo, en el conflicto entre el Estado chileno y algunas comunidades mapuches, pero en particular cuando se levanta, por ejemplo, la voz de Héctor Ollaitul, líder de la CAM, señalando lo que quiere es sabotaje, que lo que quiere es avanzar en amedrentar al Estado chileno, que además es opositor de la plurinacionalidad, y se levanta como una voz que respalda a quienes rechazan la propuesta de plurinacionalidad, porque dice, esto es lo que tendremos, esto genera más incertidumbre. ¿Puede marcarse alguna diferencia entre lo que hace Héctor Ollaitul, el llamado de él y sus grupos, ¿no es cierto?, la CAM en particular o quienes lo acompañan, versus lo que se está proponiendo en la nueva Constitución y el trabajo que han hecho los dirigentes de otros pueblos originarios y de otras comunidades mapuche? Absolutamente, sí. Yo creo que en general acá, y celebro que hayas dicho, ¿verdad?, de que no todo el mundo encubre, ¿verdad? En general acá me estaba refiriendo a las personas que, como los dirigentes que hablan del rechazo, que entalan la opinión pública. Yo creo que es súper interesante que se habla, por ejemplo, el otro día, ayer en la televisión, también en ese programa hablaban de Temucuncú, y yo creo que lo que se propone, y esto es súper importante, ¿verdad?, es todo lo contrario. Es la forma de incorporar a la institucionalidad, que es una palabra que no a muchos les gusta, ¿verdad?, al Estado, ciertas formas de relacionarse de los pueblos indígenas. Y por eso la Constitución consagra, por ejemplo, participación política. Consagra que las autonomías territoriales no son espacios donde se puede hacer lo que quiera,
los pueblos indígenas, sino que son espacios regulados por la Constitución, por la ley, que por ejemplo van a estar sujetos al control de cuenta pública, o sea, al control de gastos, al control de la Constitución, las leyes, y eso es nada más alejado a lo que se pretende, por ejemplo, a Temucucuy. Entonces, por eso a algunos no les gusta, porque evidentemente, y acá no les gusta de un sector o de otro por razones totalmente distintas, pero lo importante acá es que se está buscando, o sea, lo que hemos tenido por lo menos, o sea, hace siglos, ¿verdad? Pero en los últimos, desde la vuelta de la democracia, es un sistema fallido que nos demuestra que el incremento de la violencia, de las radicalizaciones, y no solo acá, súper importante, que no solo las radicalizaciones de personas asociadas Claro. al pueblo mapuche jóvenes, sino también las radicalizaciones que llegamos a un estado de emergencia, la militarización, lo que pasa con APRA, o sea, en general lo que tenemos es un contexto de radicalizaciones en plural. Y yo creo que la Constitución precisamente lo que enfrenta y lo que intenta es encontrar otras herramientas, y lo más importante, como les decía, mediante una vía institucional. Y por ejemplo, y acá solo para poner un ejemplo de esto, se habla mucho de la restitución territorial, de que no sabemos cuál es tierra son. Bueno, efectivamente no sabemos cuál es tierra son. ¿Y qué hace y eso no lo podemos hacer, y tampoco podríamos pretender que la Constitución dijera las tierras son, o sea, ¿verdad? claro. Sí, estas tierras son y de todos los pueblos, pero lo que sí hace la Constitución, y por eso a mí me llama la atención este argumento de no sabemos cuáles tierras son, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? O vemos y tratamos de hacer efectivamente un catastro, una demarcación, una forma que entendamos de alguna manera, de manera seria, participativa, donde participen, y esto es súper importante, a todos las personas afectadas, no solo los pueblos indígenas, sino también las personas descendientes de colonos que llevan mucho tiempo ahí, también los forestales, también los latifundistas, todos tienen que participar en un diálogo. De otra forma, ¿verdad?, no lo vamos a lograr. Y yo creo, y esta es una opinión muy personal, que la Constitución entrega esas herramientas. Antonia, sí, el tema de los escaños reservados. También hay un tema ahí de que podrían representar a muy pocas personas y muy poca votación al ser escaños reservados solo para pueblos originarios. No sé, ponían el ejemplo de Yaganes, que hay como 12 o 13 personas, que va a valer lo mismo que un senador en Santiago, que son 7 o 5 millones de personas que votan. Y en contraposición se pone el ejemplo de países que tendrían un porcentaje de población muy alta de comunidades, pueblos originarios, y entonces ahí sí se justificaría escaños reservados. Yo creo, muchas gracias por la pregunta, porque este es uno de los grandes temas o mitos. Yo creo, acá me interesa decir dos cosas. Uno, por respeto a los Yaganes, ¿verdad? No son 12 o 13, ¿verdad? Son 200. Pero de alguna manera hay dos principios acá que seguir. Que la representación democrática no siempre es proporcional y numérica. Y eso es súper importante. O sea, muchas veces, por ejemplo, la propuesta de la Cámara de las Regiones que se hace, ¿ya?, vale lo mismo la representación en este caso, o van a tener los mismos representantes las personas de la región de Magallanes que la región de Santiago, que debe no sé cuántas veces duplica, triplica la población. ¿Y qué es lo que pasa hoy además también en el Congreso? Donde hay zonas como Aysén, las más alejadas, ¿no es cierto?, que tienen una representación proporcional más alta por razones de justicia o equidad de representación. Claro, entonces acá la lógica es una lógica de profundización de la democracia que pretende no representar numéricamente, sino representar, y ahí vuelvo a la idea del Estado plurinacional, la presencia de pueblos y naciones al interior que conforman este Estado. Y esa es la lógica, no es una lógica numérica y proporcional. Y acá es súper importante decirlo, y esto, aunque suene evidente para los que sabemos un poco más del tema, las personas indígenas van a tener que inscribirse en un padrón electoral. En ese padrón electoral van a saber perfectamente quiénes están en el padrón nacional y quiénes están en el padrón indígena. Las personas indígenas van a poder votar, y esto lo digo con mucha claridad, una sola vez. Y eso es súper importante. O sea, una persona indígena va a poder decidir si vota por el sistema nacional o por el sistema de escaños reservados. Y ahí no es que vote 2 veces, no es que su voto valga doble, vota una vez, como todos, ¿verdad? Pero en otro sistema. Y acá, vuelvo a enfatizar, no es
una lógica de representación numérica, aunque algo va a tener, porque probablemente los mapuches, que integran el 80% de la población de pueblos indígenas, tengan más escaños reservados que los yaganes, que los senan o que los cahuéscar. Pero los cahuéscar y los yaganes y los senan tienen que estar representados porque son partes integrantes de este Estado. A propósito de eso nos lleva a otro tema respecto del padrón y que va a estar identificado y que no va a poder llegar y ser como yo cuando me conviene me reconozco como en el como pueblo censo, originario. no como en el censo, No, que uno es se que- autorreconoce. Es que es como en el censo, pues uno se autorreconoce, pero uno también a propósito del censo uno no puede tampoco votar como quiere, cuando quiere, muchas veces, sino que efectivamente una vez, pero lo pregunto, o representa a una sola persona con su propia autoidentificación, pero le pregunto a propósito de los sistemas de justicia, porque a partir de lo que ha sucedido con Emilio Berkov, ¿no es cierto?, y su traslado de una cárcel a otra, que ya sabemos que también es mentira, esto que se trata que se trató de poner sobre la mesa de que había sido dejado en libertad porque se autoidentificó como mapuche, ¿no es cierto?, como integrante de pueblo originario. Algunos decían, bueno, esto va a pasar en el futuro, que cualquiera en cualquier momento se va a poder autoidentificar como de pueblo originario y entonces va a poder acceder a los beneficios que significaría estar en un sistema de justicia vinculado a una comunidad indígena. Entonces, es súper importante aclarar también que va a haber un registro y que no cualquiera entonces pudiera en cualquier momento o ser doble persona que tiene cuando quiere una justicia, cuando quiere otra. Pero además lo que más también me genera dudas, y le pudiera generar dudas, cuando se habla de sistemas de justicia indígena, y se sabe que no todas las comunidades originarias o los pueblos originarios, las primeras naciones, tienen sistemas de justicia. ¿Cómo se instalarían entonces esos sistemas de justicia, Antonia? Voy a tratar de responder la pregunta en dos partes acá. Por una parte, la autoidentificación, que es importante decirlo, ¿verdad? La autoidentificación es un sistema que opera de dos formas, que opera en el sentido de que protege a los pueblos indígenas, que no sea el Estado quien declare quién es indígena y quién no, ¿verdad? Sino que las propias personas puedan autoidentificarse. Pero además tiene otro componente que tiene que ver con lo que técnicamente se llama la membresía, la pertenencia, y que son los propios pueblos quienes determinan quién pertenece y quién no. Y eso es súper importante. No es que uno diga, yo quiero ser indígena, entonces va y sea indígena, aunque haya identificación. También hay reglas de los propios pueblos. Por ejemplo, en Rapa Nui no opera la autoidentificación. En Rapa Nui opera un criterio meramente biológico, o sea, de descendencia de Rapa Nui, de familia, no sé qué. En otros lados opera parecido, en otros no. Va a ser cada pueblo en este sistema de registro del padrón el que va a tener que determinar y pensar, bueno, quiénes son o no son parte de nuestro pueblo. Por una parte. Eso es como la primera cosa. Y la segunda, respecto a los sistemas de justicia, al pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es algo que existe en muchísimas partes del mundo, que tiene que ver con el reconocimiento de los sistemas de derecho, de las formas de resolver conflictos de los propios pueblos indígenas. Ancestralmente, tradicionalmente, que se ha usado. ¿Qué dice la Constitución? Y acá es súper importante pensar que la Constitución fue un lugar donde fue difícil llegar a acuerdo, ¿verdad? Entonces hay cosas que quedaron, hay cosas que no, hay cosas que fue más fácil llegar a acuerdo y otras no. Y en el caso del pluralismo jurídico, la Constitución establece, yo diría, 3 reglas fundamentales. Por una parte, establece que los pueblos indígenas tienen sistemas de justicia y que esos sistemas de justicia existen. Y eso ya es una cosa muy importante. En segundo lugar, reconoce que el límite de estos sistemas de justicia, igual que todos nosotros, ¿verdad?, siempre son los derechos humanos. Y eso es súper importante cuando pensamos en los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, en los derechos de las otras personas respecto, por ejemplo, a su propiedad, al principio de legalidad, a la presunción de inocencia, y todo esto va a tener que ser compatible. Y por tercer argumento, que es importante, se establece que el límite siempre que la última palabra, que es que lo quisiera, lo va a tener la Corte Suprema. Eso fue lo que estableció la Constitución. Sin embargo, establece y remite a la ley algo muy relevante, que es, por ejemplo, determinar cuáles serán las materias, en qué materia se va a aplicar. Hay países en que se ocupa un criterio territorial, es decir, solo en aquellos territorios indígenas delimitados y específicos se aplican el pluralismo jurídico, los derechos del pueblo. Estados Unidos, Australia, Canadá, Colombia, Bolivia establecen criterios así similares. Hay otros que son muy reducidos, en que se aplica
a la persona indígena, o sea, se aplica un criterio personal, como que la justicia sigue a la persona, pero es súper importante, y todas esas decisiones van a tener que ser tomadas en un debate legislativo, parlamentario, y yo me atrevería a decir, y acá es una apuesta, ¿verdad?, que probablemente la legislación que salga del Parlamento, que además no tiene transitoria, ¿verdad? O sea, no dice Ujú. cuándo se tiene que aplicar, va a excluir algunas materias probablemente. Pero Y ahí, otra cosa es pero importante, y también probablemente lo determine como voluntario, y eso es eso, importante, a o eso sea, quería decir, que no todos los pueblos están obligados a establecer y que no, probablemente haya simetría entre lo que se decía respecto del pueblo mapuche versus lo que se decía del pueblo yagán o sea, no necesariamente no todas van debería a tener una decir. igualdad, ¿o no? No, para nada. Y yo me atrevería también a decir que probablemente el pluralismo jurídico va a terminar siendo algo que hoy día existe, que es la aplicación de las normas, de las reglas de convivencia local, las formas de resolver los conflictos en las comunidades. Por ejemplo, yo me imagino, sé, el robo de animales o Mm. una cerca, las formas de herencias, cómo se reparte la tierra, la propiedad comunitaria, la forma de relacionarse con los recursos naturales, de alguna manera, como ese tipo de cosas yo creo, ya acá estoy especulando, ¿verdad? Pero Ujú. algo conozco del tema, cómo funciona, va a terminar siendo, por ejemplo, en Estados Unidos se regulan los derechos de caza y de pesca, ¿verdad? De Mm. forma distinta en los ríos o en los lagos o en los lugares donde habitan, donde hay autonomías indígenas. Entonces, yo creo que acá se está generando una exageración de alguna manera, como una interpretación maximalista de lo que podría pasar, pero es importante que la Constitución pone un montón de límites, sobre todo los límites de los derechos humanos. Por ejemplo, dice que las penas en materia penal solo pueden ser establecidas por ley, ¿verdad? Y Mm. si las penas y las sanciones y los delitos solo pueden estar establecidas por ley, sería difícil que una autoridad indígena de alguna manera condene a alguien a una Tengo, forma de sistema tengo ahí una tradicional. pregunta, Y Antonia, solo para terminar, solo que no, cortito nomás, súper importante que no pensemos a los pueblos indígenas como entidades separadas, ¿verdad? Como si no interactuaran y no se movieran en este mismo mundo que vivimos nosotros. Los pueblos indígenas también viven bajo el derecho chileno y así lo han hecho durante mucho tiempo y algunas prácticas de ellos han sobrevivido, otras no. Y ese va a ser el ejercicio. Probablemente veremos ejercicios de retorno, de pensar muy bonitos, muy amplios de cómo resolvíamos conflictos locales, ¿verdad? Pero es súper importante que hay muchos límites acá que están establecidos y que van a tener que ser respetados. Y como dice Lucía, probablemente no en todos los lugares, no en todas las comunidades haya subsistencia. Entonces ayer cuando le preguntaban a Fernando Atria cuál es el sistema Yagán, creo que le claro, preguntaban, O ese sea, era. bueno, no sé. probablemente Ya. usted, ¿verdad? Tendrá que irse viendo y tendrá que pensarse, pero no es que haya un código de Escrito. justicia llegano, un código de justicia mapuche, sino lo que hay son formas de resolver conflictos. Y con esto solo termino, la gente cree, me he dado cuenta que se van a construir tribunales indígenas. Ujú. Y eso no es así, no es que se vaya a construir un edificio de un tribunal indígena, sino que las mismas personas que hoy resuelven conflictos, Sí, pues. y muchos probablemente dentro de las comunidades van a tener una legitimidad, ¿verdad?, de poder resolverlo con los límites que vuelva a repetir de los derechos humanos, y siempre que alguien sienta que se vulneran sus derechos humanos podrá recurrir a la Corte Suprema. Y yo creo además que va a ser voluntario, o sea, que una persona va a poder decir, yo no quiero que me juzguen bajo las normas o la forma de resolver conflictos Mm. tradicionales, yo prefiero irme a la justicia nacional. Antonia Rivas, abogada, doctora en antropología, ex asesora de la Convención Constitucional, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien, profesora. Muchas gracias, Hasta luego. Antonia. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, chao. Bueno, ya lo sabe, hoy día capítulo sobre plurinacionalidad con un experto en esta materia, la semana pasada sobre justicia con Milton Huica, la antepasada con Mauricio Tapia sobre en materia civil, y en las próximas semanas, los viernes, también estaremos conversando sobre otros temas que a ustedes les puedan parecer que son los que más están en duda en la mesa respecto de la propuesta de nueva constitución. Sí, muy clarita ella, sobre todo con el tema de justicia que ha generado muchas dudas. Y Rapa Nui, claro, es un ejemplo muy, muy claro. Ahí está el Tribunal de Ancianos, Claro. el Consejo de Ancianos, que es finalmente el que dirime
los problemas que enfrenta la comunidad y ellos son parte de la justicia, hay que entenderlo de esa manera, creo yo. Lo mismo pasó cuando la ministra Isquia Siche fue, ¿te acuerdas? Y bueno, fue recibida con disparos al aire. Y cuando el jefe ahí dijo, bueno, pero si quiere venir a mi casa tiene que hablar conmigo, pues tiene que pedirme permiso a mí. Ahí también habla también de cómo se entienden las comunidades Claro. y que nosotros no las reconocemos y no las sabemos y somos ignorantes en esa Y materia. hemos mantenido claro, porque lo que está pasando ahí con ese conflicto que hay entre el Estado, entre todo, entre cualquier gobierno, a lo mismo, ¿no es cierto? Entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y que nos ha llevado a eso, ¿no es cierto? Hay Sí, que pues. digan, no, usted no puede pasar por acá, que es la duda que tiene mucha gente. ¿Van a tener pasaporte propio? No, porque van a ser chilenos, el pasaporte va a ser chileno, igual que todos nosotros, y no habrá, como ella decía, habrá integridad territorial, no separación territorial, Claro. pero es importante señalar a dónde estamos hoy. Es producto de la constitución que tenemos actualmente. O sea, bajo esta constitución hemos llegado a este nivel De violencia. Y quería, a propósito de la autonomía,